Bueno, ahora veremos qué es. Una relación se compone de atributos y dependencias. Los atributos, como ya se ha visto, son fáciles de identificar ya que forman parte de la estructura de la relación y además nosotros mismos como diseñadores de la base de datos la definimos. Como se mencionó anteriormente, las dependencias funcionales desempeñan un papel fundamental en la diferenciación entre los buenos y los malos diseños de base de datos. Una dependencia funcional es un tipo de restricción que constituye una generalización del concepto clave, como se estudió en el modelo relacional, pero no es tan sencillo localizar las dependencias, ya que requieren un análisis de los atributos o, con más precisión, de las interrelacionales que entre atributos. Y frecuentemente la intuición no es suficiente a la hora de encontrar y clasificar todas las dependencias. La teoría nos puede ayudar un poco en ese sentido, clasificando las dependencias en distintos tipos, indicando qué características tiene cada tipo. Es importante mencionar que las dependencias se pueden dar entre atributos o entre subconjuntos de atributos. Estas dependencias son consecuencia de la estructura de la base de datos y de los objetos del mundo real que describen, y no de los valores actualmente almacenados en cada relación. En sí, es una representación de una restricción entre atributos de una misma tabla de base de datos, de la cual se dice que un atributo depende funcionalmente del atributo X, cuando para un valor del atributo X siempre se encuentra el mismo valor de un atributo Y. Bueno, ahora veremos qué es. Una relación se compone de atributos y dependencias. Los atributos, como ya se ha visto, son fáciles de identificar ya que forman parte de la estructura de la relación y además nosotros mismos como diseñadores de la base de datos la definimos. Como se mencionó anteriormente, las dependencias funcionales desempeñan un papel fundamental en la diferenciación entre los buenos y los malos diseños de base de datos. Una dependencia funcional es un tipo de restricción que constituye una generalización del concepto clave, como se estudió en el modelo relacional, pero no es tan sencillo localizar las dependencias, ya que requieren un análisis de los atributos o, con más precisión, de las interrelacionales que entre atributos. Y frecuentemente la intuición no es suficiente a la hora de encontrar y clasificar todas las dependencias. La teoría nos puede ayudar un poco en ese sentido, clasificando las dependencias en distintos tipos, indicando qué características tiene cada tipo. Es importante mencionar que las dependencias se pueden dar entre atributos o entre subconjuntos de atributos. Estas dependencias son consecuencia de la estructura de la base de datos y de los objetos del mundo real que describen, y no de los valores actualmente almacenados en cada relación. En sí, es una representación de una restricción entre atributos de una misma tabla de base de datos, de la cual se dice que un atributo depende funcionalmente del atributo X, cuando para un valor del atributo X siempre se encuentra el mismo valor de un atributo Y. Características de las dependencias de funciones. Bueno, las características de las dependencias de funciones son aquellas que tienen una propiedad semántica, especifica sus funciones, además de que indica cómo se relacionan unos atributos con otros. Esto quiere decir que un atributo Y y un atributo X, el atributo Y depende del funcionamiento X y la X determinará el valor que tiene la Y. La X es el determinante y la Y es el dependiente. Bueno, estos se pueden encontrar en las tablas ID. Estas tablas ID son unas superclaves. Un ejemplo de donde se pueden encontrar son en las curv. Las curv es una superclave de la tabla donde se identifica todos los datos de una persona, como el nombre, fecha de nacimiento, lugar donde nació, edad, etcétera, etcétera. También estas se pueden encontrar en claves electorales de una persona, un código de barras de productos, entre otras. Y ya para terminar esto, explicar un poco qué es un ID en una tabla. Bueno, pues un ID en una tabla es un campo único de enteros no nulos que se utiliza para identificar de forma única las filas en las tablas
de una geodatabase? Bueno, yo empezaré, bueno, yo les voy a comentar las determinantes de dependencias funcionales. Bueno, para determinar una dependencia funcional se necesitan dos cosas. Un atributo que sea el valor determinante o independiente, por así llamarlo. Y otro valor que tiene que ser el dependiente, es decir, que un valor depende del otro. Tal como un valor X determina, según el valor que corresponda a X, ese valor tendrá Y. Es lo mismo que en una ecuación. Es la forma más fácil de entenderlo. Por lo tanto, un ejemplo tenemos una cédula. Una cédula es un atributo X, un atributo independiente. Y a raíz de estos tenemos un nombre y una plaza. Es decir, que para un nombre habrá una cédula y para una plaza habrá otra cédula. No puede haber un nombre, no puede haber una cédula, tal vez con los mismos nombres sí, pero no puede haber dos cédulas iguales. Lo mismo para un RFC, porque como mi nombre es Jonathan y Jair, estos dos nombres los puede tener otra persona, puede incluso tener los mismos nombres en el mismo orden. Pero hay factores que cambian dentro de ese valor. Por lo tanto, un RFC no va a ser igual a otro. Mi RFC no va a ser el mismo del de otra persona. Por más que tengamos el mismo nombre, nos va a diferenciar el RFC. Es lo que, es lo que explica una dependencia funcional. Hay valores que dependen de una y de otras. Y es lo que a raíz de estos valores obtenemos otros atributos. Bueno, para fortalecer las ideas mencionadas anteriormente, un ejemplo de dependencia funcional lo podemos representar de forma sencilla con esta tabla. Esta tabla de datos donde tenemos columnas de matrícula, nombre, asignatura, docente, modalidad y carrera. Y en cada fila se añaden los valores. Entonces podemos ver y observar a simple vista que el nombre Jonathan Padal se repite justamente en la tercera fila, en la cuarta fila, que es Jonathan Camargo. Son los mismos nombres, las mismas carreras, la modalidad cambia, pero hay datos que coinciden y son iguales. Y si no se tiene una buena estructura de dependencias o una buena estructura de base de datos, estos valores pueden generar errores. Por lo tanto, para eso son las dependencias funcionales. Todos estos valores dependen de uno, que es la matrícula. Cada usuario, cada persona de una plataforma, de una aplicación, de un programa donde haya muchos usuarios, se diferencia ya sea por un número de serie, por una matrícula, por un número de identificación, y sin importar que otra persona tenga el mismo nombre, el mismo apellido y coincida en muchos aspectos, la matrícula siempre los va a diferenciar. La matrícula 354 los diferencia las carreras. Uno es de escolarizada, uno es de intensiva nocturna. Pero podemos ver que hay algo en lo que no depende de la matrícula, sino es en la asignatura y el docente, ya que la asignatura no depende de la matrícula, sino la asignatura depende del docente. O sea que para saber quién da quién está dando esta materia, hay que ver cuál es el docente. Y entonces vamos a saber. Por lo tanto, un valor independiente habrá valores dependientes. Justo en la parte de abajo podemos ver cómo se muestra que es para matrícula siempre va un nombre, una modalidad y una carrera. Bueno, en un diagrama de entidad-relación, que es la forma de representar una estructura de base de datos, podemos ver que para animal tiene atributos, es un código de animal, que es la forma de identificarlo. Tiene un nombre, un país de origen y un tipo de alimentación.
Y por otro lado, eso se relacionan al tipo de animal que es, y es un felino, y este tiene un tamaño. Al igual, un tipo de animal es un ave, ya sea un reptil, sea venenoso o no, un insecto, el número de patas y si es volador. Entonces, podemos ver que el código de animal va a depender del nombre, va a depender del país de origen y un tipo de alimentación. O sea, que estos valores dependen del código animal. Y esta es la forma de identificar un animal entre muchos, por su tipo felino, ave, reptil, insecto, que son valores que tienen relación, que van dentro del tipo de animal. Y en base a todos estos datos que se tienen, se genera un código de animal que nos va a permitir identificar. Bueno, un perro. Tenemos un perro, tiene nombre tal, es de origen tal, se alimenta de carne y corresponde a cierto tipo de cierto tipo de animal. Bueno, las dependencias funcionales son formas de organizar los valores dentro de una base de datos. Es decir, que de esta forma podemos organizar la información en segmentos o en grupos. Es decir, que a este tipo de información corresponde a este atributo. Tal es el caso del RFC. El RFC no es que guarde información, sino que el RFC hace referencia a los datos de otra persona. Es decir, que cuando tenemos un RFC estamos haciendo referencia al nombre de la persona, a la dirección de esta persona, a la fecha de nacimiento de esta persona. Lo mismo cuando hablamos del RFC de una empresa, de su razón social, es una forma de hablar de su nombre, de su dirección, de su tipo de empresa. Y las dependencias funcionales han servido mucho para organizar la información, para saber a qué persona pertenece esa información. Y de esta forma, mediante una tabla o una gráfica, se puede representar de forma más sencilla cómo está estructurada una base de datos, qué tantos datos tiene una RFC, qué tantos datos tiene una matrícula, qué tantos datos tiene una cédula, cuántos datos componen a una cédula, a una matrícula, etcétera. Bueno, pues en conclusión, las dependencias de funciones es una representación de una restricción entre atributos de una misma tabla de base de datos.